Era una fría tarde de miércoles, y lo recuerdo muy bien. Había tenido problemas con el fregadero de la cocina durante algunas semanas. Una fuga que había comenzado con un simple goteo, pero que rápidamente había escalado a Dios sabe qué. Como ya no tenía ni idea de qué hacer con él, finalmente llamé a un plombier para que viniera a echar un vistazo. Su nombre era Alex, a quien nunca había visto antes, pero había oído que era bueno en su trabajo, así que pensé que sería rápido una vez que llegara. Abrí la puerta y bueno, me sorprendió porque era mucho más joven de lo que esperaba, probablemente unos 30 o 40 años, y era guapo, alto, fuerte, con hombros anchos. Lo saludé calurosamente y lo llevé a la cocina donde estaba la fuga. Debo confesar que esa mañana me había puesto un bonito vestido, nada demasiado revelador, algo ligero y cómodo. Cuando vi cómo Alex me miraba, solo por un momento, no pude evitar sentirlo. Sintiendo una pequeña chispa mientras Alex trabajaba debajo del fregadero, me encontré de pie cerca de él, simplemente mirándolo, no sé por qué, pero algo en él, tal vez la forma en que se movía, confiado y seguro de sí mismo, o tal vez era un caso de no tener compañía en bastante tiempo, lo que fuera, tuve la sensación de que algo se agitaba dentro de mí. Inicié una conversación con él, preguntándole cómo le había ido el día, cuánto tiempo llevaba como fontanero en el cosas así. Fue muy cordial, me respondió sin levantar mucho la cabeza, pero noté que su voz tenía un dejo de nerviosismo, como si estuviera tratando de concentrarse en el trabajo y no en mí. Fue lindo, de verdad. En un momento extendí la mano y toqué su hombro, solo una ligera presión. Era bastante inocente, pero sentí que su cuerpo se endurecía bajo mi mano. Eres muy fuerte, le dije felicitándolo, aunque probablemente sé que se sintió un poco incómodo. Me miró un poco sorprendido. Pero me limité a sonreírle suavemente. Se movió, tratando de alejarse, pero aún no estaba listo para soltarlo. Me acerqué un paso más, fingiendo interés en el trabajo que estaba haciendo. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté, sabiendo muy bien que él no la necesitaba. Me ajusté un poco el vestido, dejándolo deslizar un poco de mi hombro. Alex no dijo nada, pero vi que su rostro se sonrojaba y luego, mientras intentaba concentrarse en las tuberías debajo del fregadero, me agaché a su lado y lo hice. Mi mano rozó su brazo, volvió a extender la mano, y esta vez no me aparté. Ahora había una tensión palpable en el aire, algo eléctrico, y supe que él también lo estaba sintiendo. Lentamente, me levanté, acortando la distancia que nos separaba. Todavía estaba agachado debajo del fregadero, haciendo todo lo posible por ignorar la tensión entre nosotros, pero no iba a dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. Esperé a que se levantara para recoger sus herramientas, y fue entonces cuando hice mi gesto. Se inclinó lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir mi aliento en su cuello. ¿Hay algo más que me puedas ayudar a arreglar?, pregunté, con mi voz suave pero con un dejo de picardía, a lo que él me miró con los ojos muy abiertos, pero no dijo nada primero. Me di cuenta de que estaba tratando de averiguar cómo responder, así que le di un ligero empujón, literalmente. Dejé que mi mano se deslizara a lo largo de su brazo dándole el contacto justo para que entendiera a dónde me llevaba y luego, sin esperar a que respondiera, me incliné y los besé en la mejilla. No fue audaz, al principio no, solo un beso suave y tierno, pero sentí que se congelaba y supe que había cruzado una línea. Se levantó rápidamente, casi golpeando los armarios, y vi el pánico en sus ojos. Señora, solo estoy aquí para arreglar el fregadero, tartamudeó, con la voz temblorosa. Suavemente, no pude evitar reírme. ¿Estás seguro de que no hay nada más que arreglar?, pregunté bromeando, apretando mis labios más cerca de unos pocos. A centímetros de la suya pude verlo tratando de averiguar qué hacer, quedarse o irse. Sus manos temblaban mientras intentaba guardar sus herramientas. ¿Hay algo más que podrías hacer por mí?, y susurré, inclinándome como si fuera a besarlo de nuevo, pero antes de que pudiera hacer eso, dio un paso atrás, con las manos levantadas frente a él, como para apartarme. No puedo, dijo, negando con la cabeza, realmente no puedo. Hice el amor, sintiéndome un poco decepcionado, pero sabía que no iba a moverse. Estaba nervioso, recogiendo sus cosas lo más rápido posible. Lo vi irse,
Sintiendo un poco de emoción por todo este intercambio, no pensé que llegaría tan lejos, pero fue divertido empujarlo al límite. Tal vez la próxima vez, quién sabe, lo dejé ir ese día, pero había algo en la forma en que se fue, no era simplemente la incomodidad. Había una tensión que persistía en el aire y sabía que incluso si Alex había dicho que no, no fue así. Debido a que no estaba interesado, era como si estuviera reprimiendo el intercambio entre hacer lo correcto y ceder. Pude verlo en sus ojos, la vacilación cuando se fue, como quería decir, pero no confiaba en sí mismo para manejar la situación. Pasaron los días y no podía dejar de pensar en ello. Cada vez que pasaba por delante del fregadero, recordaba lo mucho que se había turbado cuando le tocaba el brazo, cómo había cambiado su respiración cuando le daba un beso en la mejilla. Han pasado años desde la última vez que sentí tanto con alguien, y mucho menos con un chico más joven, y, honestamente, no pensé que lo volvería a ver. Probablemente estaba pensando que se había prometido a sí mismo que no volvería después de lo que sucedió. De todos modos, en aproximadamente una semana, sonó el teléfono. No reconocí el número, pero cuando respondí, era Alex. Es Alex, el fontanero. Solo quería comprobar si todo estaba bien con el fregadero. ¿Se mantuvo la reparación? Su voz era incluso un profesional educado, pero podía oír el ligero temblor debajo. Sonríes para ti mismo, oh, Alex, como si estas personas te hicieran llamar y decir, trato de mantener un tono casual, aunque sabía exactamente a dónde podía llevar. Ya sabes, es gracioso que preguntes. El lavabo está bien, pero hay otro problema en el baño que esperaba que pudieras echarle un vistazo. Probablemente no sea nada grave, pero no me sentiré cómodo si no me hago un chequeo profesional. Hay una pausa en el otro, lo escuché sopesar sus decisiones si realmente debería venir o no. Finalmente, dijo, puedo estar allí en aproximadamente una hora. Esta vez, no tenía la intención de dejarlo ir tan fácilmente. Sabía que sentía algo a pesar de que trataba de ignorarlo, y esta vez llevaría las cosas un poco más lejos. Alex se acercó, visiblemente más ansioso que el primero. A veces, su antigua confianza estaba ahí, pero podía sentir su vacilación cuando entraba al baño. Dijo mirando a su alrededor como si se concentrara en todo lo demás menos en mí. Lo llevé arriba y, en efecto, había un pequeño problema con el grifo, no tenía fugas, pero el mango se había aflojado. Se arrodilló para examinar la situación, completamente concentrado en su trabajo, pero de alguna manera, supe que estaba más consciente de mi presencia que nunca. Yo estaba parado justo detrás de él, viéndolo trabajar y sin decir nada al principio. El silencio era espeso entre nosotros, cargado de lo que no se decía. Finalmente, no pude resistir más. Alex, dije en voz baja. Pensé en ti. Se detuvo un momento, apretando un poco el grifo con la mano. ¿Has pensado en mí?, repitió con voz cautelosa, como si no estuviera muy seguro de si debía reconocer lo que había ocurrido. La última vez, continué, acercándome un poco más, no pude evitar pensar en lo que sucedió la última vez. Interesado, pero te contuviste. Porque no respondió de inmediato, pero pude ver que sus nudillos se blanqueaban mientras trabajaba en el grifo. Es solo que soy un profesional, dijo finalmente. Que viera poco más que eso no estaría bien. ¿Realmente?, pregunté, a medida que me acercaba más y más, de modo que casi podía sentir el calor de él decidiendo lo que estaba bien o mal. Alex, tú eres un hombre adulto y yo soy una mujer adulta. Los dos sabemos que hay algo aquí, hay algo entre nosotros. Lo sientes, ¿verdad? Lo había estado observando de cerca, y a medida que su reacción se alargaba, su respiración se aceleraba, sus manos temblaban ligeramente mientras terminaba de apretar la manija del grifo. Se puso en pie, volviéndose hacia mí, y vi allí, en sus ojos, la batalla que estaba librando. Se esforzaba mucho por mantener las cosas profesionales, por mantener esa distancia entre nosotros, pero sabía que estaba luchando una batalla perdida. No tienes que luchar contra eso, susurré, acercándome más, rozando con la mano. Ligeramente, sobre su pecho, podía sentir su corazón latiendo rápidamente bajo mis dedos. Nadie tiene por qué saberlo, aquí solo estamos tú y yo.
Me miró con la mandíbula apretada y, por un momento, pensé que se iba a ir de nuevo, pero luego, sin previo aviso, extendió la mano y me agarró. El brazo me atrajo hacia él. No fue brutal, sino firme, lo repentino del gesto me tomó por sorpresa. Su cara estaba a pocos centímetros de la mía, sosteniendo su cálido aliento contra mi piel. Margaret, dijo con su voz baja e intensa, no es un juego, nunca dije que lo fuera, respondí con una sonrisa en los labios. La tensión entre nosotros era espesa como una descarga eléctrica, pero tampoco es complicada, a veces simplemente hay que dejarse llevar. Vaciló un segundo más, pero luego, sin decir una palabra más, se inclinó y me besó. No fue el beso casto y vacilante en la mejilla la última vez, era diferente. Era profundo, intenso, casi como si toda la contención que había tenido hasta entonces lo hubiera hecho. Finalmente cediendo, le devolví el beso, abrazando su cuello y acercándolo más. Por unos momentos, el mundo desapareció, y no quedó Alex, solo sus manos en mi cintura, sus labios contra los míos, y ese calor creciente entre nosotros, como el sol que sale después de una noche fría y negra. Cuando finalmente nos separamos, los dos respirábamos con dificultad. Vi en sus ojos que se había llegado a este punto de no retorno, y ahora preguntó, su voz apenas era más que un susurro. Sonreí y le devolví la cabeza. Dale algo despacio, pero no demasiado. Creo que sabes la respuesta a eso, Alex. Ya habíamos cruzado la línea, ¿por qué detenerse ahora? No dice nada. No necesitó echar un último vistazo a la puerta. Volvió a acercarse a mí, y esta vez no hubo vacilación, sin duda. Esta vez los dos estábamos todos dentro, y ninguno de los dos volvió. Déjame decirte que fue esa tarde y digamos que el baño no fue lo único que se arregló ese día. Esa tarde fue algo que no había experimentado en mucho tiempo. En el momento en que Alex me besó, toda la tensión, todo el deseo no expresado entre nosotros explotó en algo que ninguno de los dos pudo detener. Me atrajo contra él, sus manos recorrieron mi espalda mientras sus labios se apretaban contra los míos, más seguros, ahora más intensos. Se podía sentir el peso de todo lo que había retenido. No lo hicimos, ni siquiera salí del baño al principio. Me empujó suavemente contra la pared, sus manos por todas partes, mis hombros, mi cintura, mis caderas, tacto firme sin cruzar una línea, como para soltarse, pero no me importó, no quería que se contuviera más. Yo quería eso tanto como él. Sus labios dejaron los míos y se posaron en la unión de mi cuello, donde se escapó un leve suspiro. Se detuvo, como si yo no lo detuviera cuando yo no lo detenía, sin dejar de follarse, volviéndose apremiante, codicioso, como si todo el tiempo que pasaba negara ese mismo momento. Se había convertido en algo que ninguno de los dos podía resistir más, pero finalmente dijimos que nos detendríamos, aunque solo fuera para recuperar el aliento, nos quedamos allí apretados el uno contra el otro, jadeando como si acabáramos de llegar de una maratón, su frente estaba apoyada en la mía y por un momento nos quedamos en silencio, apenas tomando conciencia de lo que acababa de suceder. Nunca hice algo así, murmuró Alex en voz baja, y, no debería haberlo hecho, le pongo la mano en el pecho y siento que su corazón se acelera bajo su camisa. No hay nada de malo en dejarlo ir a veces, Alex. Somos adultos, podemos hacer lo que queramos. Digo en voz baja, sonriendo, tratando de calmar la culpa que apareció en su rostro. Se echó a reír, pero era una risa nerviosa. Lo haces tan simple. Es sencillo, insistió Age, retrocediendo 1 o 2 centímetros, pero sin quitar mi mano de él. Te contuviste, ¿por qué? ¿Por alguna línea invisible entre lo que es bueno y lo que es malo? A veces tienes que solo seguir lo que se siente bien. Durante algún tiempo, no dijo nada, se limitó a mirarme con esa expresión intensa e indescifrable. Entonces, por fin, dejó escapar un largo suspiro, como si toda la atención que había estado llevando dentro de él se liberara. Supongo que necesitaba escuchar eso. El resto de la tarde fue borroso. Una vez que nos refrescamos, lo llevé abajo. Nos sentamos uno al lado del otro en el salón,
hablando de una manera que nunca antes lo habíamos hecho. Ni lo forzado ni lo torpe eran opuestos a lo que yo había temido. En cambio, nos reímos, contamos historias, nos conocimos un poco mejor. Alex me contó sobre su vida, su trabajo como plomero durante casi 10 años, después de renunciar a un trabajo de oficina que odiaba. Me contó cómo el trabajo de reparación de rutina se había convertido en una forma de comodidad para él, algo que podía controlar, tenía que hacerlo de alguna manera. Me pareció el tipo de hombre que necesitaba estabilidad, estructura. También le dije. Hablaba de mi propia vida, de mi matrimonio que había terminado hacía años, dejándome sola pero no amargada. No era de esas mujeres que cargan con remordimientos. Había tenido una buena vida, pero hacía tiempo que me faltaba algo, de la compañía, de la pasión. No buscaba nada serio, pero necesitaba volver a sentirme viva y Alex me lo había dado aunque solo fuera por una tarde. Para cuando el sol comenzó a ponerse, me di cuenta de que se había quedado mucho más tiempo de lo esperado que. Probablemente deberías irte, digo, bueno, una parte de mí quería que se quedara. Vaciló, pareciendo no querer irse. Sí, supongo que debería, pero no quiero que termine de manera incómoda. No quiero que pienses que yo, tú sabes. Yo negaba con la cabeza, sonriéndole. No, eres un buen hombre, Alex. Los dos necesitábamos esto, y me alegro de que haya sucedido, pero no espero nada más de lo que fue. Parecía aliviado, aunque todavía podía ver un poco de confusión en sus ojos, como si lo estuviera. No estaba acostumbrado a que las cosas fueran tan simples, así que realmente estás bien con todo esto, sin sentimientos extraños ni nada. Me estoy riendo suavemente. Sin Alex, sin sensación extraña, fue solo uno de esos momentos, sin complicaciones, sin presión. Él asintió lentamente, como para tratar de comprender la simplicidad de todo aquello. Está bien, dijo después de una pausa muy larga, supongo, yo, tal vez te vuelva a ver, tal vez lo moleste un poco, si mi fregadero se rompe de nuevo, serás el primero que puedas llamarlo. Sonrió y se levantó, tomó sus herramientas y se puso la bolsa al hombro, pero antes de irse, se volvió por última vez hacia mí. Margaret, no me arrepiento de nada, dijo. Solo quiero que sepas que yo tampoco, le respondo en voz baja, viéndolo abrir la puerta, y con eso, se fue. Pasaron los minutos después de que él se había ido, y yo seguía allí, pensando en lo que había pasado. Fue uno de esos raros momentos en la vida en los que todo encaja, sin culpa, sin vergüenza, solo dos personas que dejaron. Abandoné su inhibición por un momento en los días que siguieron, pensé en él de vez en cuando, me pregunté si él también estaría pensando en mí, pero no le devolví la llamada, no hacía falta. Esta tarde había sido exactamente lo que se suponía que debía ser, un momento de evasión, un recordatorio de que todavía estaba muy vivo, todavía capaz de sentir emoción, deseo y espontaneidad. En cuanto a Alex, espero que se vaya sintiendo lo mismo. A veces todo lo que se necesita es una conexión inesperada para hacerte. Quizás volvió a su rutina diaria, arreglando tuberías y pasando sus días como siempre lo había hecho, o tal vez, solo tal vez, esta tarde había traído algo nuevo a su vida, una nueva forma de ver, una forma de saber soltar cuando llegaba el momento, pase lo que pase. No lo olvidaré, y quién sabe, tal vez la próxima vez que algo en esta casa se rompa, lo llamaré, o tal vez lo dejaré al destino. Decídete por lo que fue, una pequeña aventura muy inesperada, hermosa y un recordatorio de que a los 64 años, la vida todavía tiene sus sorpresas.